Hoy nos metemos de lleno en uno de los cuentos más enigmáticos de Jorge Luis Borges, La Rosa de Paracelso. Pero ojo, no lo vamos a hacer desde la crítica literaria de siempre, sino con una mirada muy especial, la de la psicología de Carl Jung. Venga, vamos a sumergirnos en este puzzle que es pura literatura y pura psicología. Esta es la pregunta que lo arranca todo, ¿verdad? Una pregunta casi de leyenda, un milagro que un aspirante a discípulo exige y que un gran maestro parece que no puede o no quiere realizar. Pero, ¿es esa toda la historia? Pues no, porque este cuento, como las buenas cebollas, tiene capas. A simple vista, lo que vemos es un fracaso, una decepción. Pero si aprendemos a mirar un poquito más allá, con las herramientas adecuadas, lo que se descubre es una verdad oculta. Una verdad sobre cómo funcionamos por dentro. Y como en toda buena historia, todo empieza con un conflicto, con una chispa que lo enciende todo. Y en este caso, es una chispa muy literal. A ver, la escena es muy sencilla, casi teatral. Un joven, Griesbach, se presenta en el laboratorio del legendario Paracelso. Quiere ser su discípulo, pero necesita una prueba de su poder. Así que, ni corto ni perezoso, coge la rosa que Paracelso tiene en su mesa, la tira al fuego y le exige que la resucite a partir de sus cenizas. Paracelso se niega, dice que no necesita demostrar nada. El joven, claro, se va, decepcionado, llamándolo farsante. Y solo entonces, en la soledad de su laboratorio, el maestro susurra una palabra y la rosa vuelve a la vida. Vale. Para entender qué demonios acaba de pasar ahí, necesitamos una especie de mapa, una clave secreta. Y esa clave, por suerte para nosotros, nos la dio Carl Jung, con su increíble interpretación de la alquimia. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Jung se dio cuenta de algo genial, que los alquimistas, cuando hablaban de convertir el plomo en oro, en realidad estaban describiendo un proceso interno, un proceso psicológico. Estaban proyectando, sin saberlo, la transformación de su propia alma en esos cacharros de laboratorio. Y este proceso de transformación, el famoso opus alchimicum, sigue tres fases principales. Primero, la nigredo, el ennegrecimiento, luego el albedo, el blanqueamiento, y finalmente la rubedo, el enrojecimiento. Quédense con estos tres nombres porque son los tres actos de nuestro cuento. La nigredo es, como su nombre indica, la fase oscura. Es la noche, el caos, el momento en que todo lo viejo tiene que morir y descomponerse para que algo nuevo pueda nacer. Y en la historia de Borges esto es, vamos, clarísimo. Es el momento en que Griesbach quema la rosa y la reduce a un montón de cenizas. La destrucción inicial. Después de la noche siempre llega el amanecer. Y eso es el albedo, el blanqueamiento. De ese caos de la nigredo empieza a surgir un poco de luz, de conciencia. Es una fase de purificación, de empezar a entender. Y en el cuento, esta fase es la conversación, ese diálogo tenso que tienen Paracelso y Griesbach. Un primer intento de poner orden en el caos. Y llegamos al final, a la rubedo, el rojo, el color de la vida, de la sangre. Es la culminación, la unión de todos los opuestos, la creación del oro. Y en la historia, por supuesto, es el milagro final, la rosa renaciendo de sus cenizas. Pero, y esto es lo más importante de todo, es un milagro que solo se consigue en soledad. O sea que lo que hemos visto no es simplemente a dos tipos discutiendo en un laboratorio. Lo que hemos presenciado es el choque entre dos fuerzas psicológicas gigantescas que todos, absolutamente todos, llevamos dentro. Pensemos en ellos de esta manera. Paracelso no es una persona, es un arquetipo, el del sabio. Representa lo que Jung llamaba el sí mismo, o sea, la totalidad de nuestra psique. Opera con calma, sabe que las cosas llevan su tiempo. Y Griesbach. Bueno, Griesbach es nuestro ego. El ego consciente, esa parte de nosotros impaciente, que necesita pruebas, que quiere ver para creer, y lo quiere todo para allá. Es el eterno conflicto entre el proceso interior y la necesidad de resultados por fuera. ¿Y por qué una rosa? Pues tampoco es casualidad. En la psicología de Jung, la rosa es un mandala natural, un símbolo perfecto del sí mismo, con todos sus pétalos organizados alrededor de un centro. Es una imagen de la totalidad, de la psique integrada. Por eso, la imagen de la rosa renaciendo del fuego es tan potente. Es ni más ni menos que el mito del fénix. Es el símbolo de esa parte nuestra, el sí mismo, que es capaz de pasar por la destrucción más absoluta, por la nigredo, y volver a surgir, renacer, transformado. Así que el conflicto entre estos dos personajes es, en el fondo, mucho más profundo. Es un choque entre dos maneras completamente distintas de ver y de vivir la realidad, dos mundos que, en ese momento, no pueden tocarse. Aquí está la madre del cordero. Griesbach vive en el tiempo del reloj. Para él, si el milagro no pasa aquí y ahora, delante de sus ojos, es que no existe.
punto. Pero Paracelso se mueve en otra dimensión, en lo que podríamos llamar el tiempo del alma. Un tiempo donde lo que importa es el proceso, no el resultado inmediato. Para él, la rosa resucitada es una verdad que existe, la ve alguien o no. Y esto nos lleva a una idea potentísima. El fuego es el gran símbolo de la transformación alquímica. Sí, pero tiene que ser un fuego controlado, paciente. Lo que hace Grisebach, tirar la rosa a las llamas con impaciencia, es una agresión. Es el fuego del ego, que exige y destruye. No es el fuego lento y sabio del alquimista, que purifica y transforma. Y con todo esto en mente, llegamos por fin al verdadero milagro de la historia, al giro final que lo cambia todo. Si hay una sola idea con la que quedarse de todo esto, que sea esta. El supuesto fracaso de Paracelso ante Grisebach no fue un fracaso en absoluto. Todo lo contrario. Fue la condición indispensable, lo que tenía que pasar para que el verdadero milagro pudiera ocurrir. Pensemos en esto un segundo. El hecho de que Paracelso quisiera tener un discípulo nos dice algo muy humano. Que la totalidad, el sí mismo, necesita que la conciencia, el ego, las reconozca. Pero claro, esa misma necesidad de ser validado, de tener público, demostraba que su propio proceso aún no estaba completo. Así que cuando Grisebach se marcha, en realidad le está haciendo un favor, lo libera. Lo libera de la necesidad de actuar para otros. El milagro que hace a solas ya no es un truco para convencer a nadie. Es la culminación de su propio camino. Es su rubedo personal. Borges remata el cuento poniendo esta frase increíble en boca de Paracelso. Resume a la perfección toda esta idea. No hay una meta al final que sea más importante que el propio viaje. El proceso de transformarse, cada paso que se da, eso es el verdadero tesoro. Y así, este pequeño cuento maestro nos deja con una pregunta que resuena mucho más allá de sus páginas. Una pregunta para cada uno de nosotros sobre nuestros propios procesos, sobre esas transformaciones que, a lo mejor, solo pueden ocurrir de verdad en silencio, cuando dejamos de actuar para la galería y empezamos simplemente a ser.